Saludos cordiales. En el siguiente video buscaremos explicar la ética del deber moral kantiana y sus diferencias con el utilitarismo de Bentham. Sus expositoras seremos Alexandra Domínguez, Dayan Suazo y su servidora Paula Mejía. Esperamos que sea de su agrado y disfrute. En primer lugar, nos gustaría diferenciar entre el utilitarismo de Bentham y la ética moral kantiana, pues esta última es el bando contrario a la primera, es decir, se encuentra en completa oposición a lo estipulado por el utilitarismo de Bentham. Entre sus diferencias se demuestra la libertad, la justicia, la dignidad humana y la moral, es decir, la forma en la que definen y dan prioridad a estos conceptos. El utilitarismo es una teoría diseñada por Jeremy Bentham, la cual sostiene que el principio mayor de la moral consiste en maximizar la felicidad, que sumado todo el placer se supera el dolor, siendo que la utilidad es todo lo que produce placer o felicidad y evita el dolor o sufrimiento. Como ya se ha dicho, la moral en la que creen los utilitaristas es aquella que proporcione la mayor felicidad a todos. El problema de esto es que no se garantiza que eso que maximice la felicidad sea bueno o correcto. Por la misma razón, la libertad y los derechos individuales, así como el respeto a la vida de una persona, se pierden, puesto que, si con el sacrificio de una persona se lograse un bien mayor, al hacer un análisis coste-beneficio al más puro estilo utilitarista, la degradación de la vida de una persona queda como un costo insignificante ante la felicidad de la mayoría. Un ejemplo sería La ciudad feliz, una historia que habla de un lugar en donde todos sus habitantes vivían felices y en armonía. ¿Pero a qué costo? Pues a que un niño discapacitado estuviese encerrado en un sótano sin compañía o cuidados. Nadie podía hablar de aquel niño o visitarlo, pues si no su felicidad se esfumaría. Mientras que para Bentham esto es una muestra de cómo el placer colectivo vale más que el respeto al bien individual, para Kant esta es la prueba clara de cómo la moral utilitarista no vela por el buen actuar, por lo cual no puede ser considerado como la moral correcta. Por otro lado, la ética del deber de Kant posee claras diferencias con el utilitarismo. Empecemos por el hecho de que para Kant los seres humanos somos entes racionales merecedores de dignidad y respeto, por lo cual pasar sobre la vida de una persona en beneficio del bien colectivo no es una acción con valor moral, pues se cataloga a los hombres como instrumentos para un fin y no como fines en sí mismos. Para Kant, la moral consistía en hacer lo que dictaba el deber, sin importar las repercusiones que arrastre consigo, lo cual se representa en la justicia. Mientras los utilitaristas podrían considerar bueno arrojar cristianos a los leones, pues genera mayor disfrute a la colectividad que tristeza por sus muertes, Kant consideraría una falta de respeto el pisotear la dignidad humana que merecen aquellos hombres. Por último, con respecto a la idea de libertad kantiana, que para los utilitaristas es de cierta forma inexistente si no perteneces al colectivo, Kant, que se encontraba a favor de las manifestaciones liberalistas que se manifestaban en la época del 1780, consideraba que la libertad no es más que actuar autónomamente. Y esto no es más que actuar en base a una ley que me doy a mí mismo. Es decir, que aunque el ser humano esté provisto de inclinaciones biológicas y sociales que pueden llegar a hacerle tomar una decisión en base a estas dos corrientes, Kant consideraba que es a través de la razón que podemos formar un tercer camino, el cual nos conduciría inequívocamente hacia el deber. En otras palabras, a actuar correctamente. Cabe mencionar que para Kant determinar estas decisiones que tomamos a partir de las inclinaciones creó la palabra heteronomía, que significa exactamente eso, tomar una decisión en base a una inclinación y no por autonomía. Bueno, ahora estaremos hablando sobre los puntos específicos en los que difieren el deber y la inclinación y en cuáles de estos puntos van acorde a la moral kantiana. Para acá poder diferenciar tales puntos, ofrece varios ejemplos donde las personas en cuestión, es decir, las personas de los ejemplos, valga la redundancia, se ven con la necesidad de escoger entre hacer el deber, entre comillas, y ciertamente el deber. La diferencia está cuando lo hacen por una razón indebida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando lo hacen o cuando lo hacemos para una satisfacción propia o cumplir los deseos personales.
En este caso pasa de ser el deber a convertirse en inclinación, o mejor dicho, motivos de inclinación. Es decir, que ya no se está realizando por el hecho de que sea lo honrado ni lo moralmente bueno, sino simplemente por el hecho de actuar, entre comillas, honradamente por un interés propio. Por ejemplo, si yo tengo una amiga y decido no mentirle sobre un hecho que ha acontecido, pero decido hacer eso solo por el hecho de que entiendo que mi amiga puede darse cuenta a futuro que le mentí y considerarme una persona mentirosa y comentarle a mis otras amigas que soy una persona mentirosa o que le mentí en ese momento, yo no lo estaría haciendo, no le estaría dejando de mentir por el simple hecho de que no está bien visto el mentir. No le estoy dejando de mentir por el deber de que no debo mentir, sino que le estaría dejando de mentir por una inclinación hacia mi satisfacción personal. Dicho esto, entonces, ¿dónde específicamente difieren estos puntos? En cuáles sean las causas que impulsaron tal acción. ¿Qué quiere decir esto? Si la causa fue el beneficio propio, estas se van a denominar motivos de inclinación. Y si por el contrario la causa fue impulsada por buenos principios, esta concuerda con el motivo del deber. Ya que Kant dice que el único motivo que confiere valor moral a una acción es el deber, podemos decir que el deber es el que va acorde a la moral kantiana. Bien, ahora yo estaré hablando sobre los dos tipos de imperativo, el imperativo hipotético y el imperativo categórico. El imperativo hipotético es cuando se realiza un buen acto, pero como medio para obtener algo a cambio. Este imperativo se vale de la razón instrumental, que consiste en calcular cómo maximizar la utilidad, satisfaciendo nuestros deseos. Este imperativo también es condicional, o sea que se realiza un buen acto con la condición de obtener algo a cambio. Por ejemplo, si un negociante quiere tener buena reputación en los negocios, entonces ese negociante se va a comportar con honestidad, pero lo va a hacer con el propósito de obtener la reputación que quiere, por eso es condicional, porque está esperando algo a cambio. Por otro lado, está el imperativo categórico. Este imperativo es cuando el acto es bueno en sí mismo y por lo tanto es necesario para la voluntad, que en sí concuerda con la razón. Este imperativo es incondicional, se realiza el acto sin requisitos o salvedades. Para Kant, este imperativo manda categóricamente haciendo caso omiso con una independencia total de cualquier otro propósito, sin que importe la materialidad de los actos o los resultados que pueda tener. Lo único que importa es la forma y el principio por el que se sigue, y lo que es esencialmente bueno en el acto es la disposición mental. Kant nos dice que solo un imperativo categórico podrá contar como imperativo moral. En este punto resulta ahora visible la conexión entre los tres contrastes. Ser libre en el sentido de ser autónomo requiere que se actúe a partir de un imperativo categórico. Ahora podemos plantear una pregunta muy importante. ¿Cuál es el imperativo categórico y qué nos pide? Según Kant, esta pregunta se puede responder basándonos en una ley que por sí sola mande absolutamente y sin necesidad de otro motivo, y que nos obligue como seres racionales con independencia de nuestros fines particulares. Pero entonces, ¿cuál sería esa ley? Kant nos presenta dos versiones del imperativo categórico. La primera versión es universalizar tu máxima. En esta, Kant nos dice que debemos de actuar conforme a aquella máxima de la que a la vez puedas querer que se convierta en una ley universal. Para entender esto, el texto nos plantea una cuestión moral. ¿Puede estar bien hacer una promesa que sepamos que no vamos a poder cumplir? Bueno, supongamos que hay una persona que necesita dinero prestado urgentemente y esa persona le pide el dinero prestado a la otra y le promete que le va a pagar ese dinero dentro de una semana, pero la persona está consciente de que no va a poder pagar el dinero dentro de una semana. Entonces, ¿sería moralmente permitido hacer una falsa promesa? ¿Y sería compatible con el imperativo categórico? Kant nos dice que evidentemente no. Una falsa promesa no es compatible con el imperativo categórico. Y si, por ejemplo, esa máxima se universalizara, o sea, si se universalizara la idea de que todos hiciéramos falsas promesas cuando necesitemos dinero prestado, entonces surgiría una contradicción, porque todo el mundo dejaría de creer en la promesa, por lo que la promesa incluso dejaría ya de tener el valor que tiene.
O sea que hacer falsas promesas es moralmente malo y no es compatible con el imperativo categórico. La segunda versión del imperativo categórico, la fórmula de la humanidad como fin. En esta Kant nos dice que debemos tratar a la humanidad como fines en sí mismos, suponiendo que existe algo que tiene un valor absoluto en sí mismo. Entonces, solo ese algo fuera un fundamento del imperativo categórico. Pero, ¿qué podría ser ese algo? Kant dice que la humanidad, porque los humanos y también todos los seres racionales en general tienen un valor en sí mismo y tienen dignidad. En esta segunda versión, Kant nos da otra perspectiva también de la falsa promesa. Él dice, cuando le estamos pidiendo dinero prestado a alguien, haciéndole una falsa promesa, sabiendo que no vamos a poder cumplir, lo hacemos con la intención de que esa persona nos crea y así poder obtener el dinero. Cuando nosotros hacemos eso, entonces no estamos respetando a esa persona como fin, sino que la estamos manipulando, por eso le estamos faltando el respeto. Para concluir este tema, surge la pregunta de cuál es el principio supremo de la moralidad. Bueno, para poder dar respuesta a esta pregunta debemos entender la forma en que Kant conecta la moral, la libertad y la razón. Él las explica mediante un conjunto de dualismos. En el primer contraste, que es la moral, se presentan dos dualismos. Estos son el deber y la inclinación, que son los que estábamos explicando y desarrollando anteriormente. De estos ya sabemos que solo el motivo del deber confiere valor moral a una acción. En cuanto al segundo contraste, que es la libertad, bueno, en este se encuentran dos dualismos que son la autonomía y la heteronomía. Y estos, como vimos anteriormente, son dos formas diferentes en las que determino mi voluntad o que el ser humano determina su voluntad. Entonces, si tenemos la capacidad de ser libres es porque somos capaces de actuar, no por una ley que se nos imponga o se nos impone, sino conforme a una ley que nos damos nosotros mismos. Pero la pregunta sería, ¿de dónde procede o de dónde viene esta ley? Pues según Kant, esta proviene de la razón. Y ahí es donde entra el tercer contraste, la razón, que tiene como dualismos al imperativo categórico y el imperativo hipotético. Kant no dice que la razón es la que gobierna siempre nuestra voluntad, no, sino él expresa que solo en las medidas en que soy capaz de actuar libremente, conforme a la ley que me dé a mí mismo, tendrá que ocurrir por obligación que la razón pueda gobernar mi voluntad. Entonces, en conclusión, podemos decir que para encontrar el principio supremo de la moral, debemos conocer que nuestros derechos son tan importantes como el de los demás. Por ende, debemos actuar de manera acorde, respetando los derechos de todos, sin distinción ni circunstancias. Eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que hayan comprendido el tema en su totalidad.